Nadie te cuenta estos datos curiosos del salvaje oeste. El salvaje oeste no era extraño, era mucho peor de lo que te han contado. Porque mientras el cine nos mostró duelos épicos y héroes solitarios, la vida real estaba llena de pequeños detalles incómodos, absurdos y a veces perturbadores, que casi nunca aparecen en los libros ni en las películas, y eso nos lleva a una pregunta inquietante: ¿qué cosas tan normales ocurrían en el viejo oeste que hoy nos resultarían imposibles de aceptar? Empecemos por algo básico: la higiene. En la mayoría de los pueblos del salvaje oeste no existían baños como los conocemos hoy. Las letrinas eran compartidas, mal mantenidas y, en muchos casos, estaban peligrosamente cerca de las fuentes de agua. Se dice que en algunos asentamientos, el mismo río servía para beber, lavar ropa y desechar residuos. Las consecuencias eran inevitables: brotes de disentería, cólera y otras enfermedades intestinales eran comunes, y lo más inquietante es que la gente lo sabía, pero no tenía alternativa. El oeste no olía a aventura, olía a sudor, a animales, a polvo y a enfermedad. Otro dato poco contado: la ropa casi nunca se lavaba, no por descuido, sino por necesidad. El agua era escasa, el jabón costoso y el tiempo un lujo que pocos podían permitirse. La mayoría de las personas usaba la misma ropa durante semanas, a veces meses. Los sombreros, tan icónicos hoy, acumulaban sudor, grasa y polvo hasta volverse rígidos. Según algunos historiadores, los piojos y pulgas eran tan comunes que se consideraban parte de la vida diaria, no algo excepcional, algo normal. Ahora hablemos de los salones. Contrario a la imagen romántica, muchos salones no eran centros de diversión, sino espacios tensos, ruidosos y peligrosos. El alcohol era fuerte, barato y a menudo adulterado. Se dice que en más de una ocasión se mezclaba con sustancias de dudosa procedencia para mejorar su efecto. Nadie revisaba nada, nadie regulaba nada. Las mesas estaban pegajosas, el suelo cubierto de serrín para absorber vómitos, sangre y escupitajos de tabaco. Sí, escupir en el suelo era común, muy común, pero aquí viene un dato que casi nadie menciona. Muchos pueblos del salvaje oeste eran sorprendentemente silenciosos. No siempre había música, no siempre había gente en las calles. Durante el día, gran parte de la población trabajaba lejos del centro. Por la noche, las calles quedaban oscuras, apenas iluminadas por alguna lámpara de aceite. El silencio no era tranquilidad, era advertencia. Cualquier ruido podía significar problemas. La comida tampoco era abundante ni variada. Las dietas se basaban en frijoles, pan duro, café y carne seca. Las frutas y verduras frescas eran un lujo temporal. Cuando había cosechas o caravanas recientes, se dice que el café del oeste era tan fuerte y amargo que se reutilizaba varias veces, hirviéndolo una y otra vez hasta que perdía cualquier sabor reconocible. No se bebía por gusto, se bebía por costumbre y por necesidad de mantenerse despierto. Ahora pensemos en algo aún más curioso: la percepción del tiempo. En muchos pueblos, el tiempo no estaba estandarizado, cada localidad seguía su propio horario, basado en el sol. Eso significa que dos pueblos relativamente cercanos podían tener horas distintas. Los relojes no marcaban lo mismo y nadie parecía preocuparse demasiado. No fue hasta la llegada del ferrocarril que el tiempo empezó a organizarse de manera uniforme. Antes de eso, el oeste vivía en una especie de desorden constante, incluso en algo tan básico como la hora, y aquí aparece una contradicción fascinante. Aunque el salvaje oeste se asocia con violencia constante, la mayoría de la gente evitaba los conflictos abiertos no por moral, sino por supervivencia. Un altercado podía dejarte herido y una herida, como ya vimos, podía matarte, así que muchos tragaban orgullo, callaban, se alejaban. La verdadera valentía, en muchos casos, era no pelear. Todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial: si el salvaje oeste era sucio, peligroso, incómodo y agotador, ¿por qué tanta gente decidió quedarse? La respuesta no es sencilla, y tampoco es bonita. Pero empieza a revelarse algo clave: el viejo oeste no se construyó con héroes, sino con personas comunes soportando condiciones extraordinarias. Y todavía faltan datos que hacen esta historia aún más inquietante. Nadie te cuenta estos datos curiosos del salvaje oeste. Hay otro detalle incómodo del salvaje oeste que casi nunca se menciona: la mayoría de la gente vivía cansada, no cansada como hoy, después de un mal día, cansada de verdad. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la luz ya no alcanzaba para ver. No existía el concepto de horario laboral, se trabajaba hasta que el cuerpo decía basta, y muchas veces, incluso después. Según registros de la época, dormir bien era un lujo. Las camas eran duras, compartidas, infestadas de insectos, el ruido de animales
Viento o disparos lejanos interrumpía el descanso. El sueño nunca era profundo, siempre había algo que podía salir mal. Otro dato poco contado, la gente mentía constantemente sobre su pasado. En el salvaje oeste, reinventarse no era solo posible, era común. Un hombre podía llegar a un pueblo sin nombre real, sin historia verificable, sin pasado comprobable. Se dice que muchos forajidos vivieron durante años bajo identidades falsas, pero también lo hicieron personas comunes, desertores, deudores, hombres que huían de errores, fracasos o vergüenzas. Nadie preguntaba demasiado. Preguntar podía ser peligroso. Así, los pueblos se llenaron de silencios, de historias a medias, de verdades que nunca se dijeron. La medicina merece un capítulo aparte. Los médicos eran escasos, caros y, muchas veces, poco confiables. Algunos aprendieron su oficio leyendo manuales, otros, observando a colegas durante un corto tiempo. Las cirugías se realizaban sin anestesia moderna. El alcohol, cuando había, era el único calmante. Se dice que las amputaciones eran comunes no porque fueran necesarias, sino porque eran la opción más rápida para evitar infecciones mortales. El dolor no era una excepción, era parte del tratamiento. Ahora hablemos de algo que rompe muchos mitos: las armas no eran tan precisas ni tan rápidas como se cree. Recargar un revólver tomaba tiempo, las balas fallaban, las armas encasquillaban en situaciones reales, el miedo y el estrés empeoraban todo. Por eso, según algunos historiadores, muchos enfrentamientos terminaban con disparos errados, heridos graves y consecuencias prolongadas. Morir no siempre era inmediato, a veces era lento. Y aquí surge otra verdad incómoda: sobrevivir a un disparo podía ser peor que morir. Los niños tampoco escapaban a esta realidad. Desde muy pequeños trabajaban, cuidaban animales, llevaban agua, ayudaban en el campo o en los negocios familiares. La infancia, tal como la entendemos hoy, casi no existía. La responsabilidad llegaba temprano y no preguntaba si estabas listo. Se dice que muchos niños aprendieron primero a disparar o a montar antes que a leer. No por romanticismo, por necesidad. Incluso los momentos de celebración tenían un lado oscuro. Las fiestas, ferias o bailes eran raros y breves. Cuando ocurrían, la gente bebía en exceso, consciente de que la alegría no duraría. Al día siguiente, la rutina volvía con más peso. El contraste entre la euforia momentánea y la dureza diaria hacía que muchos se sintieran aún más vacíos. Después la felicidad era intensa, pero corta. Y aquí aparece un dato curioso que casi nadie menciona: muchos habitantes del salvaje oeste nunca se acostumbraron, vivieron años allí, pero siempre con la sensación de estar de paso, esperando irse, esperando algo mejor. Algunos murieron esperando. Y eso nos devuelve, otra vez, a la pregunta que recorre esta historia desde el inicio: si la vida en el salvaje oeste era tan dura, tan agotadora y tan incierta, ¿qué era exactamente lo que mantenía a la gente allí? La respuesta empieza a tomar forma, pero aún no está completa, porque lo más inquietante de todo, todavía no lo hemos dicho. Al final, lo que mantuvo viva a la gente en el salvaje oeste no fue el coraje, fue la falta de alternativas. Muchos no se quedaron porque quisieran, se quedaron porque volver era imposible, porque no había dinero, porque el orgullo no lo permitía, o porque el mundo que dejaron atrás ya no existía. El oeste atrapaba lentamente. Y aquí aparece uno de los datos más curiosos y menos mencionados: irse del salvaje oeste podía ser tan peligroso como quedarse. Los viajes de regreso eran largos, costosos y arriesgados. No todos tenían caballos, no todos conocían el camino, no todos sobrevivían al intento. Así, lo que empezó como una etapa temporal se convertía en una vida entera. Otro detalle incómodo: muchas personas murieron sin saber si su esfuerzo valió la pena. No hubo finales épicos, no hubo reconocimiento. Solo cuerpos agotados, enterrados en cementerios improvisados, con cruces sin nombre o fechas imprecisas. Se dice que algunos pueblos tenían más tumbas que casas habitadas. La muerte avanzaba más rápido que el crecimiento. Y aún así, el oeste siguió atrayendo gente. ¿Por qué? Porque el mito nació mientras la realidad aún dolía. A finales del siglo XIX, cuando el ferrocarril ya unía territorios y la ley empezaba a imponerse, comenzaron a contarse historias diferentes, más limpias, más heroicas. El salvaje oeste se volvió relato, luego espectáculo, después leyenda. Las novelas baratas, los espectáculos itinerantes y, más tarde, el cine, transformaron la miseria en épica y la supervivencia en aventura. No era un engaño consciente, era una forma de darle sentido al sufrimiento. Aquí está la verdad curiosa que incomoda a muchos historiadores. El salvaje oeste que conocemos fue creado después de que dejó de existir. Cuando ya no era peligroso, se volvió fascinante cuando ya no dolía.
Se volvió romántico, la historia fue suavizada para poder ser contada y entonces la pregunta inicial finalmente encuentra respuesta. ¿Por qué la gente se quedaba en el salvaje oeste? No solo por esperanza, no solo por ambición, se quedaban porque adaptarse era más fácil que rendirse, porque aceptar la dureza diaria era menos aterrador que admitir el fracaso, porque, en medio de todo, incluso una vida dura seguía siendo vida. La curiosidad final no es sobre ellos, es sobre nosotros. Si hoy idealizamos el salvaje oeste, ¿qué partes incómodas de nuestra propia historia estamos ignorando? Porque quizá el mayor dato curioso no sea cómo vivían ellos, sino por qué seguimos necesitando creer que fue glorioso. Y ahora dime tú, si hubieras vivido en el salvaje oeste, ¿habrías resistido, o te habrías ido cuando aún era posible?